En este mes estamos hablando transfiriendo la antorcha a las nuevas generaciones, transfiriendo la antorcha a las nuevas generaciones. Y hemos desarrollado diferentes temas, ¿verdad? Hemos estado hablando, por ejemplo, el primer domingo, Moisés transfiere la antorcha a Josué, ¿se acuerdan, no? Elías transfiere la antorcha a Eliseo, muy bien. También hemos hablado, David transfiere la antorcha a Salomón. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Jesús transfiere la antorcha a sus discípulos. Vayamos por favor a Juan capítulo 21, versos 4 al 7 y luego versos 15 al 17. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos en esta mañana, rogándote, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Que sea como alimento para el que tiene hambre, que sea como agua para el sediento, como abrigo para el que tiene frío, como medicina para el que está enfermo. Oramos, Señor, para que esta palabra sea vital, importante para nuestros corazones. Y te rogamos, Señor, ministranos a través de tu Espíritu Santo y graba en nuestros corazones las enseñanzas que tú quieres transmitirnos a través de esta porción bíblica leída. Una vez más, te agradecemos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en quien oramos así. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. A manera de introducción, rápidamente menciono que Dios nos ha dado la fortaleza o la fuerza y sabiduría para alcanzar los sueños que Él puso en nuestros corazones. Proyectos personales, proyectos de familia, proyectos de negocios y también proyectos de iglesia. Esto es algo que estoy repitiendo cada domingo porque quiero que usted entienda que tú y yo no somos eternos, que tú y yo no vamos a durar 100 o 200 años, que llegará el día en que esa fuerza, ese vigor, ese entusiasmo con lo que hemos alcanzado muchas cosas en la vida, un día la vamos a ir perdiendo. Un día nos vamos a ir desgastando. Por esa razón es importante no solamente ir detrás de los sueños, no solo es importante ir detrás de los proyectos, no solo es importante lograr alcanzar metas en la vida. Tenemos que preguntarnos quién va a sostener todo lo que hemos alcanzado. Tenemos que preguntarnos a quién le entregaremos la antorcha. Porque aún las cosas que hemos logrado, aún nosotros, las cosas que nosotros hemos logrado de manera personal, ¿a quién se los vas a entregar? Tú me dirás: a mis hijos. Pero la pregunta es, ¿tus hijos están preparados para eso? Y ahí es donde creo que necesitamos considerar
esta gran tarea de mentorear, esta gran tarea de preparar, esta gran tarea de capacitar, de entrenar. Conozco a un amigo en otro país y él me dijo, mira, tengo una empresa muy grande, tengo 30 trabajadores, tengo un gran edificio, una gran infraestructura, tengo mucho capital, tengo mucho movimiento, pero tengo 2 hijas, solo 2 hijas, y una está como misionera en el África y la otra es una doctora en Francia. Y yo vivo aquí al sur, ¿no? En Latinoamérica, y no sé qué hacer, no sé a quién le voy a entregar mi empresa. ¿Puedes imaginar un hombre así? ¿No? Que hizo tanto esfuerzo, hizo gran empresa, pero ahora él, con casi 80 años, está preguntándose, ¿y ahora a quién le va a entregar su empresa? Entonces, algo pasó en el camino que se olvidó ¿de qué? De preparar. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si deseamos que estos sueños alcanzados sigan desarrollándose, requerimos ¿de quiénes? De nuevos líderes, nuevos discípulos, aún más jóvenes que puedan sostener lo alcanzado por varias décadas más. Y esto aún para la iglesia, porque yo empecé esta obra cuando tenía 26 años. Y después de 26 años, hermano, ¿cuántos años tengo ahora? Y pasó tan rápido estos 26 años que puedo asegurarte que en poco tiempo ya voy a tener seguro 60, 70. ¿Y qué va a ser de la iglesia si el Señor no viene antes? Entonces yo tengo que preparar a una nueva generación. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la importancia? Quiero que pienses algo. ¿Qué pasaría si por alguna razón Dios te comunica que en 3 días vas a morir? Acá cuando uno te hacen esa pronuncia, contra, pastor, yo no voy a morir, pero supongamos, todo está en orden para dejárselo a los que se van a quedar. Piensa esto, por favor, porque yo me hice la pregunta y me di cuenta que todos los papeles de la casa, un terreno que hemos comprado, documentos que tenemos, si yo me muero, yo creo que mis hijos ni mi esposa van a encontrar esos documentos. Entonces yo necesito decirle, mira, por si acaso, estos papeles son importantes, tiene que estar aquí, tiene que estar. Probablemente mi hijo menor tiene un poco más de información que mi esposa, pero mi esposa vive cada día. Dice, no, hazlo tú. Pero ¿qué pasaría si me toca morir? Y déjenme decirles algo más. Yo compré un seguro en el banco, un seguro de vida, para que si yo me muero, porque como estoy viajando por todos lados, si yo me muero, entonces mi esposa recibiría una fuerte cantidad de dinero del banco, ¿no? Un seguro, ¿no? Mi esposa me dice, tú vales más muerto que vivo, me dice, ¿no? Pero me he dado cuenta que si yo me muero, nadie sabe de esos documentos. Nadie sabe. Entonces yo digo, yo creo que estoy viviendo como si voy a vivir 120 años. Pero no pienso que tal vez podría pasarme en 3 días algo y no estoy dejando todo en orden. Por esa razón vale la pena que pensemos un poco en esto. Un poco en esto. Pongamos las cosas en orden. Aunque no te vas a morir, dile que no te vas a morir, dile, no te vas a morir. Pero pon las cosas en orden. Piensa en que un día puede pasar y si pasa, entonces tu familia está informada, tus hijos están informados, todos saben lo que hay que hacer. Y cosa curiosa, pero yo he dicho, si alguna vez pasara algo conmigo, ya todos sabemos lo que se tiene que hacer, los pastores y el consejo, saben lo que se tiene que hacer aquí. Pasar algo, un viaje, y yo parto a la presencia del Señor, entonces saben lo que se tiene que hacer. Pero fíjense, en mi propia casa parece que necesito poner en orden algunas cosas más. Por esa razón vale la pena que pensemos en esto. Porque a veces vivimos como si nunca vamos a morir y nunca vamos a transferir la antorcha a otras personas.
El año 2012, octubre del año 2012, mis autoridades me pidieron que yo hiciera un estudio, me pidieron que busque otros pastores para que formara un equipo con ellos, y me pidieron que analice lo que podría pasar en los siguientes años con Lima al encuentro con Dios. Y yo tuve que hacer un estudio de los pastores principales de todas las iglesias de Lima metropolitana. Ese estudio duró como 5 meses y después en una reunión en mayo del 2013, en una reunión de pastores principales, yo expuse con cuadros estadísticos, con toda una información muy detallada acerca de los peligros, de las amenazas que podríamos sufrir en los siguientes años. Y me fui hasta el año 2025, era 2013. Y les dije los resultados de todas las preguntas e investigación que hice arroja de que para el año 2025 el 74% de los pastores principales se van a jubilar. Es decir, van a estar fuera de la tarea pastoral y la velocidad con la que se están jubilando es mucho mayor que la velocidad con la que los jóvenes están ingresando al ministerio pastoral. En otras palabras, va a llegar el día, y esto podría pasar 2025, 2026 o 2027, que vamos a tener una gran crisis y necesidad de pastores principales en nuestras iglesias. Porque aquellos que van a suceder a los que ya se jubilan son pastores que tienen 3 o 5 años menos que ellos, no hay jóvenes. Y era un análisis del año 2013. Ahora estamos acercándonos a este estudio, al cumplimiento de este estudio, y todo lo que se analizó se está cumpliendo. Por esa razón la alianza tuvo que encontrar alguna estrategia para poder promover el pastorado entre los jóvenes, porque la antorcha no se la vamos a pasar a uno mayor que yo, pues, ¿no? Si le voy a pasar la antorcha, no le voy a pasar a uno que está en sus 60 o en sus 70. No, se lo tengo que pasar ¿a quién? A uno más joven. ¿Se entiende eso o no? Por esa razón, nosotros tenemos que preparar a los jóvenes, tenemos que entrenarlos, capacitarlos. Si tú eres de los padres que le dice a su hijo, usted estudie nomás, mija, usted estudie, mi hijo, usted no se preocupe por nada, y no lo enrolas en los negocios, en las tareas, en las responsabilidades cotidianas, tú no estás forjando hijos que van a valorar tu trabajo. Siempre digo que mi viejo tuvo muchos defectos, pero ahora le voy a hablar de una virtud que tuvo. Y algunos podrían llamarlo defecto, pero yo creo que al final fue virtud. El viejo los hacía trabajar a todos, desde los 6 años. Yo trabajaba en su negocio de zapatería y yo aprendí empecé a admirar a mi papá en su trabajo, precisamente porque yo veía con qué facilidad él construía los zapatos y yo no podía hacerlo. Entonces creo que eso es lo que ayuda a que finalmente seamos forjados para que en algún momento asumamos mayor responsabilidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que incentivar a la generación joven, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en la iglesia, a asumir responsabilidad, a comprometerse en la obra, a poner su mano en el arado, a servir a Dios y a colaborar en la casa, porque eso los prepara para el gran futuro donde ellos serán los líderes y los responsables de todo. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que está de acuerdo conmigo, denle un fuerte aplauso al Señor. Por esa razón, creo que vale la pena que yo les pueda hablar de Pedro específicamente, porque no puedo hablar de todos los discípulos, pero puedo mencionar a Pedro, porque Pedro es un personaje muy particular, es un personaje muy especial. Pedro es a quien estaban siempre Jesús presionándolo y siempre, ¿no? Hay una historia cuando Jesús le dice a Pedro cómo va a morir, pero Juan está al costado y a Juan lo abraza y le da un beso. Y Jesús le dice, hey, Señor, a mí tú me dices cómo voy a morir y a este le das un beso, dile a él también cómo va a morir. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué? Le dice, ¿no? Si yo quiero que él no muera, si yo quiero que él viva, que él viva para siempre, ¿qué a ti? Le dice, ¿no? Pues parece como que Pedro era presionado mucho por Jesús.
Sin embargo, Pedro no sabía el gran privilegio que él tendría. Y luego Jesús le dice: Pedro, a ti se te dará las llaves del reino, a ti. En otras palabras, tú serás el primer predicador, tú serás el primer evangelista. A través de ti, las puertas de los cielos se van a abrir para que los primeros convertidos puedan entrar al reino de los cielos. A ti se te dará las llaves del reino, tú serás el primer predicador. Y sabemos que el primer mensaje que Pedro predicó, se convirtieron 3,000 personas. Se cumplió. Entonces Dios estaba preparando el corazón. Ha habido veces en que el pastor Abraham me dice: pastor, tú a mí me presionas, tú me ajustas mucho, pastor. A veces me siento que me estás entregando mucha responsabilidad de muchos ministerios. Y yo le decía: Abraham, algún día lo vas a entender. No, pero pastor, reclamo. No, algún día lo vas a entender. Y un día le dije: Abraham, a ti se te va a entregar las llaves del reino de Rosaluz. Y hoy se la hemos entregado, ¿verdad? Muy bien. Jesús había resucitado, y ahora Jesús tiene pocos días para dejarle algunas enseñanzas más a sus discípulos y en especial a Pedro. Y quiero señalar en el pasaje leído hasta cuatro legados que le va a dejar. Vamos rápidamente con el primero. Jesús y el legado de la paternidad. Jesús y el legado de la paternidad. Juan capítulo 21, verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, ¿qué les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondió. ¿Qué le respondió? No. Jesús ya había muerto y resucitado. Ahora está a punto de darles una gran sorpresa y mostrarse como el Cristo resucitado. Muy fraternalmente, ¿cómo los llama? ¿Cómo los llama? Hijitos. La pregunta de Jesús, si había algo de comer, no era porque Jesús tenía hambre, sino porque había planeado darles de comer. Es por eso que en el verso 9 y 10 se lee que Jesús tenía lista la comida. ¿Qué cuadro más paternal de Jesús para con sus discípulos? No solo les dijo hijitos, sino que les preparó la comida. Me encanta eso, me gusta eso, ¿no? A diferencia de hoy en día, que se busca que más bien los que están en autoridad sean servidos, pero aquí Jesús, siendo la autoridad, no solo los llama hijitos, sino que se muestra como un padre que quiere cuidar de sus discípulos. Ese amor paternal, esa paternidad que creo que quiere dejar en los corazones de Pedro y de sus discípulos. Juan era el discípulo que más era la esponjita del grupo y recibía todas las enseñanzas. No era el que colaba, no era el que cuestionaba a Jesús. Él recibía como una esponjita todo. Y recordarán que fue Juan quien también en su carta universal, él también dice: hijitos míos, ¿no? Hijitos. Me encanta cuando alguien tiene una expresión tierna. Mi hermano Juan Rojas es pastor en Guaral. Y él a sus ovejitas, ¿sabe cómo le dice? Papachito le dice. Sí, papachito, dime. Sí, mamachita, dime, ¿no? Un corazón paternal. Yo quería decirlo, pero no me sale, no me sale. Pero el corazón paternal, yo creo que es un reto para todos los que queremos forjar, queremos criar, queremos entrenar. Pablo, ¿qué dijo de Timoteo? Hijo mío, ¿no? Mi amado hijo. Es decir, había un corazón de padre para los que están en formación. Y creo que hay un legado allí en cada palabra, en cada expresión de Jesús. Y él intencionalmente, no recuerdo otro momento en que él haya dicho hijitos, pero ya que él está a punto de partir, creo que porque ya resucitó y está a punto de ascender, entonces quiere dejar una huella en el corazón. Por esa razón a mí no me nace decirle a la gente: dime
Tony. No me digas pastor Tony, dime, o Antonio, dime Tony. No me sale. ¿Por qué? Porque yo he conocido casos como padres que le dicen a sus hijos, yo le he dicho a mis hijos que no me llamen que no me digan papá, que me llamen por mi nombre, para romper muros de relación, de muros que impiden la comunicación. Y he visto las consecuencias. Hijos que se han rebelado a sus padres, hijos que no han sabido honrarlos. ¿Por qué razón? Porque a veces en el tuteo puede que haya una confusión. Cuando fui a España, allá a nadie le dicen pastor, todo le dicen por su nombre. Y una niña de 12 años me dijo, hola Tony, me dijo, ¿cómo estás? Y me sentí un poco raro, pero le seguí la conversación y seguí hablando con ella. Ok, chao. Y se fue y me quedé pensando si a la cultura española le ha ayudado mucho esto. Y tú miras las estadísticas y tú descubres que no. Porque a veces en el tuteo podríamos perder la conciencia de ese respeto y de esa autoridad. Ahora, por favor, hay gente que me dice, Antonio, yo no me voy a molestar por eso. Pero creo que es importante reconocer la autoridad, reconocer quién es la persona que está. Si es mi padre, si es mi madre, merece mi respeto. Si es un jefe en el trabajo, merece mi respeto. Si es una autoridad en el gobierno, también, aunque yo no pueda estar de acuerdo, pero hay un respeto. Y si es una persona en la iglesia que me mentorea, que me enseña, que me instruye, por supuesto, también tiene que ser respetado. Sin embargo, el desafío para los que estamos en autoridad es que no abusemos, porque hay padres que abusan también, ¿verdad? Abusan de su autoridad y puede que hayan pastores que también lo hagan o líderes que también se aprovechan. Pero creo que es importante que nosotros entendamos que el principio que el Señor nos deja es que tengamos que ser padres para las nuevas generaciones. Si queremos ser capaces de formar una generación de líderes, debemos pedir al Señor que nos dé un corazón de padre, un corazón de madre, lleno de amor para cuidar de ellos. Ahora escuche esto, no solo es importante desarrollar un corazón de padre, de mentor o discipulador, sino también un corazón de discípulo, un corazón de discípulo, es decir, que nosotros también nos dispongamos a ser discipulados. Esto es muy importante, mis hermanos. Y no hay edad para caducar en esto, no hay edad, hasta la muerte. Y yo personalmente he tenido que buscar a un pastor amigo que antes era el presidente de la Alianza y ahora es pastor de una iglesia como la que yo pastoreo. Y yo le dije a él hace muchos años, yo quiero que tú seas como un padre para mí. Quiero que seas como alguien a quien yo respete, alguien a quien yo obedezca, alguien a quien yo honre y necesito que tú lo seas. Coincidió que con los años llegó a ser el presidente y ahora el presidente es otro amigo mío a quien también respeto mucho y le debo respeto en todo el sentido de la palabra, pero aquel pastor a quien yo le dije quiero que seas como un padre para mí hasta el día de hoy, porque no me quiero sentir en la capacidad de poder vivir solo o hacer las cosas a mi manera. Quiero caminar bajo autoridad. Y es importante que todos aprendamos a caminar bajo la sombra de un padre espiritual, de una madre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Este es el legado. Hoy en día los jóvenes quieren hacer las cosas solos a su manera y se enojan, se molestan, opinan a favor, en contra y se olvidan que necesitan aprender a caminar bajo la sombra de una autoridad que está a su lado. Tienes que caminar bajo la sombra de una autoridad. Tienes que sujetarte a tus autoridades. Todo aquel que está de acuerdo, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Segundo, el legado de la persistencia. Juan capítulo 21, versos 6 al 7. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado y se echó al mar. Antes de ascender a los cielos, Jesús necesita confirmar a los confundidos discípulos
que lo que dijo se había cumplido, es decir, que Jesús resucitó. Los discípulos pensaron que todo se había terminado, así que volvieron a la pesca. Finalmente siempre fueron pescadores. Más aún Pedro, quien había negado a Jesús. Recuerde esa escena cuando Pedro negó a Jesús y dice que el gallo cantó. ¿Se acuerdan, no? La historia. Y finalmente él reconoce, se siente mal, seguro que se arrepiente en su corazón. Pero Pedro piensa que ya no es digno de seguir haciendo esta tarea que Dios había encargado. ¿Y qué hizo? Volvió a la pesca. Pero Jesús resucita. Y en esa resurrección Él tiene que ahora manifestarse con poder. Así que Jesús aparece para reconquistar a sus discípulos, haciendo el mismo milagro que hizo cuando llamó a Pedro por primera vez, porque esto pasó 2 veces. La primera vez sucedió, ¿se acuerdan? En ese llamamiento, cuando Jesús le dice: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro le dice: ay, Señor, pero toda la noche hemos pescado y no hay peces. Y Jesús le dice: échala al otro lado. Y Pedro, casi como diciendo: bueno, no sabes nada de peces, pero en tu nombre echaré la red. Y cuando echa la red, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Muchos pescados. Y Jesús le dijo: Pedro, ahora te quiero hacer pescador de hombres. Y ahí empezó su travesía de 3 años. Pero ahora que ha fallado Pedro, y yo creo que eso nos pasa cuando sentimos que le hemos fallado al Señor, Pedro dice: no, para lo único que soy bueno es para pescar. Y volvió a la pesca. Pero me agrada cómo el Señor ahora va a persistir, porque si alguien nos quiere dejar el legado de la persistencia, es aquel que va a persistir con nosotros, que aunque muchas veces nosotros podemos ser muy duros y muy condenadores con nosotros mismos, el Señor no lo va a hacer. Donde hay un corazón arrepentido, siempre habrá una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y el Señor entonces va a persistir. Pedro, mi llamamiento es irrevocable. Pedro, yo te he llamado y no puedes volver atrás. Pedro, para esto te escogí. No puedes volver a la pesca. Imagínense que siendo un pastor, porque podría la figura ser igual, yo le fallo a Dios y me siento avergonzado, me siento mal, y ahora yo quiero volver a mi mundo de antes. Yo antes fui empresario y ahora vuelvo a ser empresario. Entonces Pedro vuelve a la pesca, pero estando en la pesca, ¿quién se aparece ahí? ¿Quién se aparece? Porque el Señor persiste cuando tú te condenas a ti mismo. El Señor va a persistir en reconquistarte, en volverte a traer a casa, en volverte a recuperar todo. Porque cuando hay un corazón arrepentido, hay una nueva oportunidad. Y Pedro, y Dios persiste, el Señor persiste con Pedro. Y creo que allí nos está enseñando a que también Pedro tenía que persistir. No hay duda de que Jesús tiene un corazón persistente para animar a sus discípulos a volver a la gran comisión. Es lo que debemos aprender para motivarnos mutuamente. Porque a veces nosotros mismos somos tan juiciosos, tan condenadores, que podemos condenar a las personas. Y podemos decir: ay, este nunca va a cambiar. Ay, este siempre será igual. Ay, esta siempre será así. Y estamos todo el tiempo pensando que el milagro de Dios no puede acontecer en una vida. Tenemos a un Dios que siempre va a persistir por nosotros. Con cuerdas de amor te atraje, dice el Señor. Y el Señor nos ha demostrado de muchas maneras, porque la historia de que Él es capaz de dejar las 99 para buscar la oveja perdida. Y si tú eres la oveja perdida, ¡hey! Escucha, el Señor va por ti. El Señor va por ti. Dejará las 99, te irá a buscar, te encontrará y te traerá nuevamente al rebaño, porque aquí es donde tú perteneces. El Señor, dile al que está a tu lado, el Señor está persistiendo contigo. En la vida
Enfrentaremos grandes adversidades, tormentas, desánimos, pruebas. Y debemos aprender a persistir, a no desmayar, a motivarnos, a seguir luchando. Tenemos que aprender, amados, a animarnos los unos a los otros. Y cuando tú ves a un soldado caído, nosotros no somos los soldados que cuando vemos a un soldado herido, un compañero, no le decimos, ¿estás herido? Sí, muere ahora, ¡pah! No. Sino cuando está herido, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo levantamos, le decimos, no te mueras, no te mueras. Aguanta, resiste, persiste. Vienen los médicos y te vas a recuperar. Ese es el legado de la persistencia. Y tenemos que animarnos los unos a los otros. Persiste, persiste, persiste. Dígale al que está a su lado, persiste, mi hermano. Tercer legado, el legado de la confrontación. Juan capítulo 21, verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. La Biblia dice que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. Quizás porque 3 veces le negó. La respuesta de Pedro era que sí lo amaba, pero con un significado diferente. La palabra griega que usaba Jesús era ágape, y la respuesta que Pedro usaba era fileos. Ambas palabras se traducen como amor. Ágape significa amor profundo, estar dispuesto a morir por alguien, y fileo significa besar, dar afecto, amor de amigos. En otras palabras, es como hacer una diferencia entre amar y querer, por decirlo así. Entonces, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Jesús está confrontando a Pedro. Porque hay un legado que también el Señor nos ha entregado, que es el legado de la confrontación. Por eso es que los que estamos siempre en formación o estamos formando, no solo vamos a decirle hijito, no solo vamos a decirle persiste, sino que también vamos a confrontarlos. Porque creo que vale la pena que las personas sean corregidas en sus deficiencias. Si tú eres solo de los que le gusta que le digan hijito y persiste, pero a mí no me corrija, porque a mí no me gusta que me corrijan, entonces no eres ni hijito ni vas a poder persistir. Porque la corrección es parte del crecimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? La corrección es parte del discipulado, de la formación. La confrontación. Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué responde? Señor, yo te quiero. Le vuelve a preguntar, Pedro, te pregunté si me amabas. Señor, yo te quiero. ¿Se dan cuenta que Jesús está confrontando a Pedro? Y ahora, Pedro, después que me negaste, después que me fallaste, ¿me amas? ¿Has recuperado tu amor por mí? ¿Me valoras? ¿Me aprecias? ¿Estaría dispuesto ahora a dar la vida por mí? Ahora, yo creo que Pedro está avergonzado. Yo creo que Pedro tiene vergüenza de decir, sí, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pensando que tal vez Jesús le va a preguntar, entonces, ¿por qué me negaste? Pero el Señor nunca va a actuar así. Los hombres sí actuamos así. Los seres humanos sí actuamos así. Pero Dios nunca. Por esa razón, nunca debemos dudar de reconocer las confrontaciones del Señor. Porque el Señor puede estar confrontándonos. Y muchas veces nuestro orgullo nos hace resistir y nos hace mostrar que todo está bien, aunque todo está mal por dentro. Pero el Señor te pregunta en esta mañana, ¿tú me amas? ¿Realmente me amas? ¿Realmente estás dispuesto a dar la vida por mí? Porque veo que no congregas, veo que no sirves,
veo que no diezmas, veo que no adoras, veo que no estás haciendo estas cosas que forman parte de la vida cristiana. ¿Realmente me amas? ¿Realmente estás dispuesto a dar la vida por mí? ¿Realmente estás decidido a entregar lo mejor de ti? ¿O porque estás molesto con fulano mengano, te la estás pagando conmigo, dice el Señor? ¿O porque no te gusta lo que hace tal líder o tal supervisor o tal pastor, entonces estás condenando a todos y aún a mí, dice el Señor? Por esa razón es importante que nosotros entendamos que hay un legado de confrontación. El Señor nos confronta. La confrontación con amor, amados hermanos, es la que todos necesitamos aprender a valorar lo que tenemos, sobre todo cuando nuestras definiciones pueden ser muy distintas a las del Señor. Los nuevos líderes deben ser permeados y confrontados a la luz de los principios divinos. Seamos mentores conforme al corazón de Dios. Podemos tener diferencias en algunas cosas. Hay hermanos que me han dicho: pastor, yo no estoy de acuerdo que hayan grupos familiares. En mi iglesia se hacían grupos homogéneos y así debería ser. Entonces, ¿qué le digo a ese hermano? ¿Qué le digo? Le digo: bueno, hermano, lo que pasa es que aquí la iglesia ha crecido con grupos. No, pastor, el Señor me convence, me ha permitido ver cómo han crecido con grupos homogéneos. Entonces, a veces, con todo el amor del mundo, cuando alguien me dice: esto no es de Dios, esto es de Dios, entonces le digo: bueno, mi hermanita, mi hermanito, con todo el amor del mundo, si tú crees que lo que allá están haciendo es de Dios, ve para allá. Ve a esa iglesia. No tienes por qué pelear conmigo, ¿no? A paz nos ha llamado el Señor. Y todo en armonía, todo en amor. Y por esa razón es importante que nosotros entendamos. Una vez un hermano me dijo: pastor, usted se mueve mucho en el púlpito, pastor, me duele hasta el cuello, tanto que se mueve. Estoy recordando cosas que me han dicho. Y yo digo: perdón, mi hermano, pero no sé si son los nervios o que ya me acostumbré, pero no te quedes con la forma. Lo importante es el fondo. Entonces, a veces peleamos por cosas que son triviales. Tenemos que ser radicales en temas de doctrina, en cosas que son fundamentales, en principios que son bíblicos. Y hay gente, hermanos, que no congrega, que no sirve. ¿Y la Biblia qué dice sobre eso? ¿Qué dice la Biblia? No es el pastor. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que servir, congregar y servir. Entonces, ahí es donde ya no es un deseo personal, es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios permea nuestros corazones, estamos por buen camino. Los discípulos, es decir, aquellos que aceptan ser formados, deben disponer su corazón para agradecer no solo las felicitaciones, sino también las correcciones que proceden de un corazón sabio. De un corazón sabio. Y cuando te hablan con la palabra, agradece, mi hermano, mi hermana, aunque eso te moleste, agradece. Pastor, yo estoy resentido con usted. Bueno, mi hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué se hace con el resentimiento? ¿Qué se hace? ¿Te vengas? Por eso lo castigo con el látigo de mi desprecio. Por eso nunca me voy a reír en ningún chiste que usted haga. Por eso nunca le voy a mirar con alegría, nunca. Pero ¿a quién le hace daño eso? ¿A quién le hace daño? Porque yo ni sé que me odias. Pero ¿a quién le hace daño? Cuando alguien dice: le voy a odiar para que le duela, ¿a quién le duele? ¿A quién le duele? ¿Al que odia? Entonces, ¿qué dice la Biblia si tú odias a alguien? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Perdona. Perdona por tu propio bienestar. Limpia tu corazón. Mantén puro tu corazón. Entonces, si alguien tiene algo contra alguien, no contra el pastor necesariamente, además es el día del pastor, tiene que amarme hoy día. Si usted tiene algo contra alguien, ¿qué tiene que hacer? Perdonarle en su corazón. Dile que está a su lado: te perdono.
Y usted respóndale, yo también. Y todos felices en esta mañana. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. El legado de la confrontación. Cuarto y último, el legado de la misericordia. Juan capítulo 21, verso 17. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis ovejas. En las dos primeras preguntas, Jesús usó la palabra ágape. En la última pregunta, usó la palabra filio o fileo. Así que Jesús se puso al nivel del amor de Pedro. Esto es tremendo, ¿eh? Pedro, ¿tú me amas? Pedro avergonzado dice: Señor, yo te quiero. Te pregunté si tú me amas, Pedro. Señor, yo te quiero. Entonces, ¿solo me quieres? Esa es la tercera pregunta de Jesús. Entonces, ¿solo me quieres? Y Pedro se entristeció. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez que solo lo quería. Y Pedro se avergüenza y dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que hay dentro de mí, Señor. Tú sabes que mi corazón está arrepentido. Tú sabes, Señor, que yo te amo. Me da vergüenza decirlo porque te negué, te fallé, Señor. Pero tú sabes que te amo. Y sabe mi hermano, cuando el Señor está construyendo esta historia, está viviendo esta vivencia, hay una verdad poderosa que está transmitiendo y es la misericordia. Jesús no solo vio el corazón arrepentido de Pedro, vio su sinceridad para reconocer su condición. Jesús no dudó frente a este corazón arrepentido. No dudó en tener misericordia de él. Escucha, mi iglesia, donde hay un corazón arrepentido, Dios entrega una nueva oportunidad. Cuando hay un corazón que se humilla delante de Dios, Dios mira con buenos ojos. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor siempre está buscando corazones humildes. El corazón humilde Dios le da gracia, pero al corazón soberbio y orgulloso Dios lo resiste, dice la Biblia. Lo resiste. Y por esa razón es importante tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que se quebranta delante de Papá Dios. Y yo quiero animarles en el nombre de Jesús, tengamos ese corazón humilde que honra al Señor. Jesús no dudó en entregarle una gran misión a Pedro: apacienta y pastorea mis corderos y mis ovejas. La misericordia no nos cierra los ojos, sino más bien nos da la esperanza de que un corazón arrepentido y sincero debería tener una nueva oportunidad. Cuando hay un corazón que se humilla, el Señor lo enaltece. No hay pecado que te descalifique por ser un hijo de Dios o un siervo del Señor. El Señor perdona y Él olvida. El Señor perdona y Él olvida. Él dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. ¿Qué Dios como tú que echa la maldad en lo más profundo del mar y nunca más se acordará de nuestros pecados? Ese es nuestro Dios, el que perdona y olvida. Hay pecados que tienen consecuencias, pero nunca cierra la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nunca. Hay pecados que traen consecuencias, pero nunca cierra la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Al corazón que viene a Él, Él no le echa fuera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y por eso hablamos de la misericordia. El legado de la misericordia, ¿sabe qué significa? Que nosotros tenemos que aprender a ser misericordiosos. Ten cuidado de jugar a ser Dios.
Ten cuidado de jugar a ser el juez de todos. Ten cuidado de estar calificando, a todos le pones nota. A este le pongo 15, a este le pongo 12, hoy 0,8. Y te sientes como que el 20 de la iglesia. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque puede que esté descalificado. Porque la soberbia, el orgullo, no viene del Padre de las luces. No viene del Padre Jehová de los ejércitos. El orgullo y la soberbia es diabólica. Es sabiduría animal y diabólica. Y por esa razón es importante que nosotros seamos de corazón misericordioso. Los fariseos juzgaban al publicano que estaba diciendo: sé propicio a mí que soy pecador. Pero Jesús dijo: de los dos, quien va a descender justificado no es el fariseo, es el publicano, que está humillado delante de Papá Dios. Señor, tú lo sabes todo. Señor, tú lo conoces todo. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, te perdono y te doy una nueva oportunidad. Serás pastor de ovejas y vas a tener misericordia de la gente que te va a tocar cuidar. Vas a tener compasión. Vas a tener un corazón muy especial para esa gente que te toca pastorear. Conclusión. Jesús, antes de ascender a los cielos, quiso dejar algunos principios más que serían trascendentes para la vida de sus discípulos, en especial para Pedro. En especial para Pedro. El legado de la paternidad, el legado de la persistencia, el legado de la confrontación y el legado de la misericordia. Pregunta: los que estamos formando discípulos, los que estamos preparando a la siguiente generación, ¿deberíamos tener estas marcas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Deberíamos tenerlo? Pues cualquiera que sea tu posición, discipulador o discípulo, ambos deberíamos trabajarlo. Ambos. Y por esa razón en esta mañana tenemos que presentarnos delante de Papá Dios. Y tenemos que decirle: Dios, perdóname. Perdóname porque estoy creciendo sin forjar estos legados. Pero dame un corazón de padre. Dame un corazón persistente. Dame un corazón que acepte la confrontación y confronte con sabiduría a las personas. Y dame un corazón de misericordia, de compasión, para no condenar a los demás. Entonces, seremos padres, seremos mentores, seremos pastores, seremos líderes conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren pedir a Papá Dios esto en esta mañana? Póngase de pie, por favor, iglesia. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.